Hola, en este video te voy a hablar sobre el tiempo, el espacio y la energía, un conjunto de conceptos que se definen uno en relación con el otro y que forman una unidad que es muy difícil de identificar. Una trinidad sobre la que gira toda la física clásica y que funciona como base para la física moderna. Aquí pretendo mostrarte cómo se han ido forjando y moldeando tales conceptos a través de los años mediante la reflexión de algunos de los personajes más exóticos que han pisado la Tierra. A lo largo de la historia de la filosofía y posteriormente de la física, el tiempo ha sido un quebradero de cabeza para una gran diversidad de pensadores. Entre ellos Aristóteles, cuya concepción del tiempo prevaleció a lo largo de los siglos como la versión más acertada. Para Aristóteles, el tiempo está estrechamente relacionado con el espacio por medio del movimiento. Según su descripción, el tiempo no es un movimiento, pero no hay tiempo sin movimiento, pues ambos se perciben juntos. Si algo se ha movido es porque algún tiempo ha pasado. Si algo ha pasado es porque algún movimiento se ha producido. Vamos a ver, el movimiento siempre se da en el espacio, desde un punto hasta otro punto. Y la continuidad del espacio es lo que le da continuidad al movimiento. En el espacio hay un antes, la posición desde donde se ha movido el móvil, y un después, la posición hasta donde se mueve el móvil. En consecuencia, también en el movimiento hay un antes y un después, y del mismo modo hay un antes y un después en el tiempo, porque el tiempo siempre se da en el movimiento. El antes y el después son puntos que determinan una magnitud espacial, son origen y fin de un movimiento, y son los ahoras los que cuantifican un tiempo. Queda establecida así una sólida analogía entre espacio, movimiento y tiempo como magnitudes continuas. Ok, la definición aristotélica de tiempo es número de tiempo según el antes y el después. Esto quiere decir que el tiempo es cuantificable, pero no es el cuantificador. Tal como el movimiento es siempre distinto en su ocurrir, el tiempo también es siempre distinto en su transcurrir. Desde un punto de vista, el ahora es la realidad del tiempo, la apariencia y presencia del siempre. Desde otro punto de vista, el ahora es la medida del tiempo, como principio el antes y como final el después. Y tal como la concentración del punto le da continuidad al espacio, el flujo de la hora le da continuidad al tiempo. En cambio, lo que le da continuidad al movimiento es la unidad del móvil, no su trayectoria. En definitiva, el ahora no es tiempo, sino un límite de tiempo, un accidente de tiempo. Pero también es lo que numera el tiempo, lo que lo cuantifica. Al igual que medimos el movimiento por el tiempo, también podemos medir el tiempo mediante el movimiento, lo cual es posible porque todo movimiento se da en el espacio. Y ojo, del mismo modo, también medimos un movimiento por el espacio y podemos medir un espacio mediante el movimiento. Esto es justo lo que un reloj es, un comparador de movimientos en donde el reloj funciona como parámetro de referencia. Piensa esto. Si todo permaneciera inmutable e inmóvil, ¿cómo podrías argumentar que hay un tiempo transcurriendo? En la antigüedad se conocieron varias especies de relojes. Vitruvio, quien fue un escritor y arquitecto romano del siglo I a.C., plasmaba en sus escritos descripciones sobre relojes de agua, de sol, de aire y de algunos un poco más exóticos. Se conoce como clepsidra o reloj de agua a cualquier mecanismo para medir el tiempo mediante el flujo regulado de un líquido hacia o desde un recipiente. Es decir, la cantidad de líquido que se traslada desde un punto a otro es el parámetro de referencia que se utiliza para comparar el movimiento de los demás objetos. Los primeros relojes de agua consistían en una vasija de cerámica que contenía agua hasta cierto nivel, con un orificio en la base de un tamaño adecuado para asegurar la salida del líquido a una velocidad determinada. En el caso del reloj de sol, la posición aparente del sol en el cielo se mueve a lo largo de cada día, haciendo notar así la rotación de la Tierra. Las sombras proyectadas por objetos estacionarios se mueven en consecuencia, por lo que sus posiciones se pueden usar para indicar la hora del día. El reloj de sol muestra la hora ubicando la posición de una sombra en una superficie que tiene marcas que corresponden a las unidades de tiempo. Es decir, se utiliza el movimiento de rotación y traslación de la Tierra como parámetro para comparar el cambio que se percibe en los demás objetos. Uno de los tipos de reloj más conocidos es el de arena, cuyo mecanismo es exactamente igual al de la clepsidra.
Pero en lugar de agua, el parámetro en este caso es un flujo de arena cayendo a través de un pequeño orificio que regula la velocidad con la que se vacía el recipiente superior. Uno de los aparatos más fantásticos jamás creados y que representa de manera excepcional la idea de la relación entre el espacio y el movimiento es el astrario, construido por Giovanni Dondi en la segunda mitad del siglo XIV y reconstruido recientemente en la década de 1960. Esto para ser exhibido en el Museo de Londres y posteriormente en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci en Milán. Se trata de un reloj astronómico que muestra la hora, el año calendario, el movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas conocidos hasta el momento de su construcción. En palabras del propio Giovanni Dondi, el astrario pretendía ser una obra donde todos los movimientos, según la longitud que los astrónomos asignan a los planetas, con sus círculos y sus periodicidades, pudieran ser vistos por el ojo, donde se pueden indicar las numerosas peculiaridades que enseñan los sabios y que muestra la experiencia, donde también se puede tener, en cualquier momento y sin ningún cálculo molesto, las posiciones de todos los planetas como si hubiéramos trabajado con las tablas para ese mismo instante. Y todo esto con una diferencia infinitesimal, o si la hay, casi insignificante. Pero bueno, entonces, ¿en dónde queda la energía y su relación con el espacio y el tiempo? Para entender cómo surge el concepto de energía, primero hay que presentar a los tres principales responsables de todo este embrollo. Galileo Galilei, Gottfried Leibniz y Christian Huygens. Aristóteles ya había introducido este concepto previamente, aunque de manera muy somera y sin adentrarse demasiado. En su concepción, energía es la capacidad de actualizar el estado de los cuerpos de acuerdo a las causas finales, como el hecho de que las piedras caen con la finalidad de alcanzar su lugar natural. Y como Aristóteles era 100% filósofo, adjudicaba tales actos a la ética y a la moral. Es Galileo quien introduce un nuevo concepto de fuerza entendida como causa de la modificación del movimiento. Para que un cuerpo permanezca en reposo simplemente hay que dejarlo. Un cuerpo que se desliza por un plano liso y perfectamente pulido mantendría su movimiento infinitamente. Si este cuerpo se deslizara sobre una superficie inclinada, sufriría la acción de una fuerza que le produce aceleración, bien a favor o en contra, dependiendo de la dirección hacia la que se deslice. De acuerdo con este concepto de fuerza de Galileo, el estado natural de los objetos ya no será exclusivamente el reposo absoluto, sino cualquier tipo de movimiento rectilíneo y uniforme que en ausencia de fuerzas permanezca inalterable. Poniendo en práctica sus argumentos mediante la experimentación, Galileo pone a rodar esferas sobre superficies inclinadas y compara la velocidad que alcanzan con respecto de su posición. Para hallar las velocidades, coloca campanillas a lo largo de la superficie de tal manera que el tintineo se dé en intervalos iguales. Entonces divide la distancia que alcanzan las esferas entre el número de tintineos en los diferentes puntos del plano, llegando así a la conclusión de que el cuadrado de la velocidad es proporcional a la distancia recorrida en una magnitud que se mantenía siempre constante. A Galileo le sorprendió que a esta constante no le afectaba la masa de las esferas, y si hacemos un poquito de reflexión nos vamos a dar cuenta de que tal constante tiene unidades de aceleración, y aunque esto a Galileo en su momento no le resonó demasiado, te puedo decir que posteriormente se derivó a lo que hoy conocemos como la constante gravitacional terrestre. Décadas más tarde, Leibniz, quien además de ser un excelente matemático, también era jurista y político, se interesa por algunos de los fenómenos más relevantes de la física de su época, las colisiones elásticas y los tiros verticales. Leibniz intuye que algo en estos fenómenos se conserva. En las colisiones elásticas, un objeto parece transmitir toda o parte de su velocidad a otro al momento de chocar, y en el tiro vertical parece conservarse algo en el movimiento de ascenso y en el movimiento de caída. Antes de continuar voy a explicarte brevemente el experimento mental con el que prácticamente todo el mundo entendió este rollo de la conservación. En esta idea ponemos un hombrecillo a subir una roca hasta la punta de una colina y suponemos que lo que el hombrecillo gasta al esforzarse por subir la roca es lo mismo que se crea al momento de dejarla caer por el otro lado. De otro modo, el esfuerzo del hombrecillo sería distinto cada vez que sube la roca, suponiendo que nunca se cansa, claro está. A esta cosa que se gasta y que se crea, Leibniz le llama vis vivas, y de esta manera propone su principio de conservación, plasmándolo en su discurso de metafísica en el Acta Eruditorum, una revista en la que publicaban los eruditos de su época y de la cual él mismo era editor. Aquí te dejo las páginas en las que está plasmada esta idea, aunque si te da pereza no te preocupes porque es justo lo que te voy a explicar, pero échales un ojo. Ahora vamos a ver un poquito de matemáticas. No te preocupes, nada complicado, pero así se trabaja la física.
En su principio de conservación, Leibniz, utilizando un argumento de escala aceptado por sus contemporáneos cartesianos, a los cuales llamaba nuevos filósofos, supone que un cuerpo con cierta masa m para subir a una altura L necesita gastar la misma cantidad de fuerza viva que un cuerpo de 4 veces su masa para subir un cuarto de la altura. Y al dar por hecho que tal fuerza viva gastada es necesariamente igual a la que se crea al dejar caer las masas desde sus respectivas alturas, entonces la fuerza viva que se crea al dejar caer un cuerpo de masa m desde una altura L tiene que ser forzosamente igual a la que se gasta cuando se deja caer un cuerpo de 4 veces su masa desde un cuarto de la altura. Previamente Descartes había afirmado que aquella cantidad que se conservaba era el ímpetus, al cual definía como la masa multiplicada por la velocidad a la que se mueve el cuerpo. Leibniz, que conocía los resultados obtenidos por Galileo, sabía que la velocidad que alcanza un cuerpo que cae desde cierta altura es 2 veces más grande que la que alcanza al caer desde una cuarta parte de la misma. Y poniendo a prueba el ímpetus de Descartes en su principio de conservación, llega a la conclusión de que el ímpetus que se crea al dejar caer el cuerpo no respeta el argumento de escala que el mismo Descartes predicaba, acusándolo de fiarse demasiado de sus pensamientos y a sus discípulos de incompetentes por no haberse dado cuenta del error. Leibniz, con un poquito de suerte y probando con las matemáticas, se da cuenta de que lo que se conserva es la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Vamos a parar tantito. Tengo que decirte que posteriormente Newton demostró que el ímpetus o momentum es una cantidad que también se conserva. Y hoy se entiende que ambas teorías son complementarias, aunque eso nos llevaría a toda una charla. Con lo que nos tenemos que quedar es que con todo esto que hemos visto tenemos los ingredientes necesarios para crear un reloj, y de eso se encargó el bueno de Christian Huygens. Valiéndonos del principio de conservación, el reloj más sencillo que podríamos imaginar es una pequeña pelotita con cierta masa definida rebotando, en donde la caída marca el tic y el ascenso el tac. Derivado de esta idea, Huygens, quien tras la necesidad de una medida más precisa de tiempo, la cual era fundamental en las observaciones astronómicas, inventa el reloj de péndulo, plasmando una demostración rigurosa de sus fundamentos en su obra Horologium Oscillatorum. En él se halla la expresión exacta de la fuerza centrífuga en un movimiento circular, la teoría del centro de oscilación, un complemento al principio de conservación de las fuerzas vivas de Leibniz y el funcionamiento del péndulo simple, iniciando toda una revolución en la fabricación de relojes en su época y destrozándole así la vida al pobre conejo blanco. Y con esto, queda sellada la íntima relación entre el espacio, el tiempo y la energía como parte de un mismo mecanismo lógico. Hasta aquí termina este pequeño viaje a través de un cachito de la historia de esta curiosa trinidad. He de comentarte que el concepto de vis vivas propuesto por Leibniz y posteriormente completado por Huygens ahora mismo se considera obsoleto, ya que tales ideas evolucionaron a conceptos que probablemente te suenen conocidos. Te hablo de la energía cinética y la energía potencial. Sin embargo, fueron sus ideas las que sentaron las bases para lo que hoy conocemos como la ley de la conservación de la energía, el concepto más importante de la física hasta el momento. Y como principales responsables de la inserción y evolución de este concepto tenemos a Thomas Young, Lord Kelvin, Emmy Noether y Albert Einstein. Aún así, a día de hoy no hay un consenso sobre cuál es la naturaleza física de la energía. Aquí estoy colocándote la explicación que el señor Richard Feynman, un premio Nobel y considerado uno de los mejores profesores que han existido jamás, dio en una conferencia para estudiantes universitarios. De la misma manera, tampoco hay un consenso sobre la naturaleza física del tiempo. Así que para terminar te propongo algo. Vamos a aprovechar esto. Toma el concepto de tiempo de la física, recuerda que en principio surge de la comparación de movimientos, reemplázalo por otro que se adapte bien a los resultados teóricos y experimentales aceptados hasta hoy, no te olvides del formalismo matemático y gánate un Nobel.